Bueno, continuamos entonces con los actos procesales de comunicación. Tenemos que los actos procesales de comunicación son dos: las órdenes y las notificaciones. ¿Qué tenemos en cuanto a las órdenes? 4 grupos, digamos así: los oficios, los despachos comisorios, los telegramas y las boletas de citación. Eso es tradicional, eso se viene, bueno, se sigue utilizando, aunque unas con mayor auge que otras. Los oficios de todos conocidos, ¿no? Que es esa posibilidad que tiene el juez en cumplimiento de su deber de emitir esa orden para los resultados de un proceso que esté llevando adelante. Entonces oficia, y eso se constituye entonces no en un acto procesal de decisión, sino en un acto procesal de comunicación dentro de la estructura de una orden de obligatorio cumplimiento, o si no, sus respectivas sanciones. Los despachos comisorios, la figura de la comisión consultriada, ¿no? Un comitente, un despacho comisorio y un comisionado. Comitente, aquel órgano judicial que da la orden del cumplimiento de la tarea jurisdiccional, esa orden materializada como en un despacho comisorio, su nombre técnico, a un comisionado para que cumpla con esa tarea. Hoy, ya dentro del contexto del Código General del Proceso, artículo 103 y siguientes, el tema de todo el manejo de las tecnologías. En un ejemplo bien diciente, tenemos el ejercicio de la figura de la comisión a través de las TICs, porque refleja la bondad de los medios tecnológicos, ¿no? que puede ser, y hoy se está utilizando mucho vía videoconferencia o teleconferencia para cumplir con ese cometido con excelentes resultados. El telegrama, hay que distinguir aquí qué es el telegrama como orden, ¿no? Porque los jueces emiten telegramas, pero a veces no tienen el contenido de orden, sino simplemente para comunicar. Un telegrama que le pueda llegar a una de las partes recordándole que tiene audiencia para tal día, tal hora, pues no es una orden, porque eso ya es un acto procesal de decisión, está contenido en un auto, y eso es lo que tiene relevancia jurídica, notificado pues en estrados o por estado, dependiendo de la actuación. Pero el juez el juez proactivo, en aras de cumplir con el cometido, pues puede enviar un telegrama informándoles o recordándoles. Ese no sería una orden. Una orden que está contenida en un telegrama, por ejemplo, los auxiliares de la justicia, ¿cierto? En los cuales o mediante los cuales sí los conmina a que cumplan con una tarea jurisdiccional prevista, y entonces ahí se constituye en orden. O lo veremos también en los actos procesales de terminación, en el desistimiento tácito, cuando él emite una orden, envía un telegrama a la parte y lo conmina que cumpla con la consecuencia de no hacerlo o hacerlo mal, del desistimiento tácito. Entonces hay que saber distinguir. Las boletas de citación hacían alusión a la citación, están hoy en desuso. Se citaba, por ejemplo, a los testigos, ¿cierto? Una boleta de citación con ejemplo siendo empleado a él y al empleador, con el fin de que pudiera cumplir con el tiempo, el día, la hora en la cual el juez lo citaba para rendir el respectivo testimonio. El otro gran grupo son las notificaciones, que todos es sabido, los actos procesales que provengan de sujetos procesales distintos al juez se hacen conocer a las partes por medio de traslados, artículo 110, y las providencias judiciales por medio de notificaciones. Eso ya lo tenemos claro, que lo que hay que notificar son las providencias judiciales, por lo tanto esas son las que están sometidas a esa notificación. Las clases, entendiendo que la notificación personal es la principal, ¿cierto? ¿Quién está autorizado para realizarla? O ya en un contexto mucho más amplio.
procede contra la primera providencia judicial que se profiera en relación con el demandado, su apoderado o su representante legal. Entonces aquí empieza a vislumbrarse ese manejo de que la primera providencia judicial es la que vincula, digámoslo así, claro, porque si ya me dice que esta es la principal y yo ya he cumplido o he logrado hacer ese tipo de notificación, ya la persona queda vinculada. Por lo tanto, se entiende que de ahí para allá se surte la notificación de todos los otros actos procesales de decisión en aras de otro tipo de notificaciones. Por eso dice la primera a su demandado, a su apoderado o el representante legal, porque no necesitamos vincular. Excepciones a esa regla general: la reforma a la demanda acumulada, la demanda de reconvención, eran los tres casos típicos tradicionales, ¿no? Porque si bien una reforma de la demanda y ya está notificado el demandado, la reforma no es en cuanto a los sujetos, sino por ejemplo en cuanto a las pretensiones, pues vean que allí no habría necesidad de volver a notificar personalmente, porque ya está notificado personalmente. Entonces esa reforma o el auto que acepta la reforma de la demanda se notificará por estado, que ya están vinculados. La demanda de reconvención es también un ejemplo absolutamente claro, ¿no? La demanda de reconvención es un mecanismo de defensa que solo lo puede ejercer el demandado. Por lo tanto, no pueden hacer una demanda de reconvención sin existir una demanda original. Entonces, si ya tenemos la demanda original con un demandante que está accionando, pues él ya está enterado de la situación. Por lo tanto, se notifica al demandado y el demandado, como ejercicio del derecho a la defensa, interpone una demanda de reconvención, una contrademanda. Bueno, esa no hay que notificársela al demandante original personalmente, porque ya él había instaurado la acción, se le notificará por estado. Esas son las tres tradicionales. Y digamos que una nueva excepción que surge de la que admite el paso de un ejecutivo, un declarativo, porque ahora en el contexto del Código General del Proceso, y lo encontrarán ustedes en los procesos ejecutivos, cuando se niega un mandamiento ejecutivo, no hay lugar a la acción ejecutiva. El Código General del Proceso hoy permite que se pueda desplegar una acción declarativa si la persona interesada acude dentro de los 5 días siguientes a ejecutoriado ese auto. Por lo tanto, como ya están vinculados, esa acción declarativa ya no se le tendrá que notificar personalmente, sino por estado, porque ya es entre las mismas partes y ya están enteradas. Entonces esas son las excepciones. De resto, toda primera providencia judicial, en ustedes hay que hacerla de carácter personal. Dentro de esa procedencia, toda la que involucre a terceros, sí, integración de contradictorios, llamamiento en garantía, llamar a acreedores hipotecarios, la citación a funcionarios públicos cuando la ley exige, ¿cierto?, por existir menores en el conflicto, parte del conflicto, nulidad de matrimonio, el divorcio, separación de bienes y de cuerpos. También procede la notificación personal cuando estamos frente a incapaces, procesos de bienes vacantes y mostrencos y procuradores agrarios que exigen que sean citados de esa manera. Y termina con algunos otros ordenados por ley. Ejemplos de esos otros ordenados por ley: ¿cuál? La imposición de una sanción disciplinaria, ¿cierto?, que a esa persona hay que notificarle esa sanción personalmente. Respecto a medios de prueba, las pruebas extraprocesales con citación de la contraparte, pues no hay proceso. Saben ustedes que se admite en Colombia la posibilidad de la prueba extraprocesal, pero yo quiero vincular a la contraparte, ¿cómo tengo que notificarla? Personalmente. En las diligencias de entrega, de oposición a la entrega, bueno, claro, surge la posibilidad de una oposición a la entrega siempre y cuando no haya sido parte dentro del proceso, porque si no sería favorecerse de una situación de la cual ya estuvo vinculado enterado. Esta oposición a la entrega hay que hacerla personalmente, pero a esa parte o a esa persona que aparezca que no hubiese sido vinculada dentro del proceso. Y la notificación a entidades públicas. Entonces ese es el derrotero de la procedencia para hacer la notificación personal, que es
la principal. El 291 entonces se dedica a determinar cómo se hace una notificación personal en Colombia. Entonces ese 291 tiene una estructura compleja de 6 numerales más 2 parágrafos. Y aquí pues tenemos que indicarlo, o lo tengo que indicar. Me parece que quedó muy mal estructurado el 291, porque es muy confuso, es muy complejo. Además tiene incoherencias que las vamos a ver a lo largo pues, de esta charla. Dentro de esos 6 numerales, el primer numeral, y nos quedamos aquí en el primer numeral, dispone de entidades públicas. Y desde ahí empezamos a tener problemas. Porque no es solo a las entidades públicas, en el fondo es a todo el que en Colombia ejerza función pública, no solo son las entidades públicas. Entonces, desde ahí empiezan los tropiezos. Un segundo tropiezo, notificación personal de entidades públicas. Entonces comienza el artículo diciéndonos cómo hay que notificar, pero a las entidades públicas, o mejor, quienes ejerzan función pública. Me parece que ahí se comete un error, toda vez que lo lógico, lo coherente, en mi sentir, es que se hubiera empezado por la persona natural. Entonces despleguemos, miremos, dispongamos cómo se notifica una persona natural y después sí miremos los otros eventos como este de ejercicio de la función pública. Pero bueno, empieza con esa. Además empieza con una remisión, porque dice que se hará de conformidad al artículo 612 del mismo código que modificó el 199 del famoso CEPACA. Entonces miren que una vez entra con una remisión y eso ya es confuso. Dice sí, para entidades públicas, mal denominadas porque se quedó corto, vamos al 612. Y ahí entran unas reglas, seguimos dentro del numeral primero. La primera regla, toda entidad pública o entidad privada que ejerza funciones públicas y el Ministerio Público de esta jurisdicción, mire todo lo que está abarcando, por eso les hablo de ejercicio de la función pública, todo el que ejerza función pública, sin importar, claro, las entidades públicas también, pero además privados o particulares, mejor, ejerciendo esas funciones, y el Ministerio Público de esa jurisdicción que también estará ahí. Entonces la primera regla es que todo aquel que ejerza función pública debe contener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales. Y entonces empieza una gama de grupos obligatorios para poder establecer el ejercicio de la notificación, ojo, vía electrónica. Entonces tenemos un primer grupo que tendría que ser o cobija a todo quien en Colombia ejerza función pública. ¿Por qué? Porque debe tener un buzón de correo electrónico. ¿Esto qué está significando? Que esa será la vía para hacer la notificación, el correo electrónico o a través del correo electrónico, y no solo se queda allí, sino dice y exclusivamente para notificaciones judiciales, de tal manera que quede absolutamente claro que el ejercicio de la notificación se cumple mediante ese correo. La segunda regla dice a quienes se puede notificar: al representante legal o su delegado, a personas naturales o al Ministerio Público. Bueno, ya lo sabemos, lo importante aquí, y si es de avanzada, es que involucra o a su delegado, no solo al representante legal que se haya vuelto en un problema cuando, digamos, que eran de carácter nacional y tenían su sede o su domicilio principal en una ciudad grande o principal, o la ciudad capital, como era lo común en Bogotá. Existiendo en otro lado el representante legal con domicilio aquí, tocaba intentarlo notificar acá en Bogotá, y eso es un absurdo. Por eso, o su delegado, pues ahí lo cobija. Sabemos que pueden ser personas naturales que ejercen esa función o el Ministerio Público esa jurisdicción, por lo tanto, pues ahí estarían ellos. La tercera regla dice que extiende el alcance también para notificar personalmente a particulares inscritos en el registro mercantil. Entonces, particulares inscritos, surge el segundo grupo que tiene la obligatoriedad de disponer de una dirección de correo electrónico para notificar. Y me parece también que está mal dispuesto allí, porque estamos hablando de quien ejerce función pública y metió, bueno, a estos particulares. Bueno, ahí quedó metido. El cuarto,
¿Cómo hay que hacer esa notificación? Entonces, mediante mensaje de datos dirigido al buzón, el cual debe contener, de una vez le dice que debe contener copia de la providencia y de la demanda. Entonces, dos cosas nomás para cumplir con este ejercicio en el mecanismo del correo electrónico. Copia de la providencia judicial, claro, la que vamos a notificar. Acuérdense que lo que se notifica es la providencia judicial. ¿Cuál? La primera. Entonces, el auto admisorio de la demanda o el auto de mandamiento ejecutivo y copia de la demanda. No más. De los anexos, no, la ley no habla nada de anexos hasta ahí. Pues ahí es suficiente con mandar a ese buzón copia de la primera providencia y de la demanda, y listo. Pero viene el problema. Seguimos en las reglas, acuérdense que estamos en el numeral primero. La quinta, la prueba de acuse de recibido o cualquier medio que constate el acceso del destinatario al mensaje, y el secretario así lo hará constar en el expediente. Simplemente la prueba. La sexta regla, que es la que empieza a desdibujar absolutamente todo, dice: copia de la demanda y sus anexos quedan en la Secretaría a disposición del demandado. El término del traslado comienza a correr al vencimiento del término común de 25 días después de surtida la última notificación. Entonces él está diciendo: listo, en Secretaría queda a disposición del demandado. Bueno, ordena de manera inmediata y a través de servicio postal remitir copia de la demanda y sus anexos, más la copia de la primera providencia judicial. Entonces miren aquí la incoherencia y cómo se empieza a complicar esto, porque ya la tenemos allá en el buzón, pero no suficiente con eso, y ahí me parece que se le fueron las luces de manera grave al legislador. Dice: listo, vamos a apoyar y vamos a confiar en las tecnologías, pero es una confianza soterrada, porque dice: pero además tiene que hacerse de la manera tradicional. ¿Cómo era la manera tradicional? A través del servicio postal. Y ahí con mayores exigencias, porque ya no es solo copia de la demanda, sino también de sus anexos, aquí sí, y la copia de la primera providencia judicial. Entonces miren que lo que hizo con un dedo lo borró con el codo, porque confiamos y le apuntamos al ejercicio de la tecnología, pero además, o sea, otra formalidad, lo tradicional, el servicio postal. Más adelante hablaremos de él, ¿cierto? Las características del servicio postal. Pero entonces, en vez de simplificar como habíamos mirado en la contextualización que el Código General del Proceso así lo quería, pues aquí lo estamos complicando y lo estamos duplicando, porque nos está diciendo: listo, además del método tradicional que tenía el Código de Procedimiento Civil, le agregamos todo el tema tecnológico, y ahí entonces se les fueron las luces absolutamente, porque el sentido era que, listo, le apuntamos a la tecnología y nos vamos con ella. Y séptimo, otra regla dentro de ese numeral primero, quizás peor que la anterior, dice: cuando se demande una entidad pública, también hay que notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los mismos términos. Entonces, si se demanda una entidad pública, también habría que mandarle al buzón de correo electrónico, pero a través del servicio postal. Tal fue el error, que según el parágrafo del artículo 3 del decreto 1365/2013, se dijo que es suficiente con la notificación vía correo electrónico cuando suceda ese evento. ¿Cuál evento? Que estemos demandando una entidad pública. Entonces miren las incoherencias y lo complejo y lo engorroso de esto, que dice: bueno, esa regla séptima dice: si la agencia nacional, si la demandada, perdón, es una entidad pública, también hay que notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, precisamente para que ejerza la defensa. Pero no suficiente con el tema del correo electrónico al buzón, que es obligatorio que lo tenga, también por medio tradicional o servicio postal. Y viene después ese decreto, estamos hablando 365, y dice: no, pero en caso de que tenga que aparecer la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, será suficiente el correo electrónico. Entonces es una inconsistencia, ¿cierto?, que hace complejísimo el tema de la notificación. Bueno, notificación de sentencias para entidades públicas. Este es un paréntesis, porque estamos hablando de la notificación personal, pero me parece apropiado traerlo, porque aquí hubo una situación que hay que entender. Notificación de sentencias para entidades públicas. Es ya de las sentencias. Entonces dice: actuaciones en audiencias, pues no hay ningún problema, notificación en estrados y listo.
Las actuaciones por fuera de audiencia, o sea, de conformidad al 203 del CEPACA, que dice, ya son las escritas, ¿cierto? En medio de la escritura. Dentro de los 3 días siguientes a su fecha, mediante envío de su texto a través de mensaje al buzón electrónico para notificaciones judiciales. Bueno, la sentencia, digamos, hasta ahí no hay problema. El problema se suscita a quienes no se les deba o se les pueda notificar por vía electrónica, se les notificará por medio de edicto en la forma prevista en el 323 del Código de Procedimiento Civil. Y entonces ahí cómo hay que entender esta notificación de sentencias a entidades públicas. El 323 fue derogado por el Código General del Proceso, expresamente. Por lo tanto, el 323 ya no existe, pero como el CEPACA fue anterior, pues claro, lo hicieron haciendo alusión a lo que estaba vigente, era Código de Procedimiento Civil. Bueno, 323 desapareció. Entonces, ¿cómo hay que entender cuando se presente este problema que no se les dé o se les pueda notificar vía electrónica? La notificación será con base a como dispone el Código General del Proceso, que es por estado. Entonces ahí, digamos, se subsanaría ese error. Seguimos dentro del 291 y vamos al numeral 2. Ya evacuamos todo el numeral 1, función, ejercicio de la función pública. El numeral 2 dice, personas jurídicas de derecho privado o comerciantes inscritos en el registro mercantil. Entonces miren, si analizamos, nos está hablando de otros 2 grupos, personas jurídicas de derecho privado, un grupo, o sea, vamos con un tercer grupo, y un cuarto grupo, comerciantes, ahora sí, comerciantes, no particulares inscritos en el registro mercantil. Entonces, ahí cogíamos 4 grupos. Dice, tienen que registrarse en la Cámara de Comercio o en la oficina del registro donde corresponda con o disponiendo de su dirección electrónica. Siempre que nos diga que dispongan de dirección electrónica, entonces saben, y por eso estamos haciendo el ejercicio con los 4 grupos hasta ahorita obligatorios, hay que notificar vía correo electrónico. De tal manera que están esos 4 grupos en obligación. Y dice, también ese numeral segundo, esto también aplica para personas naturales que hayan suministrado en la demanda dirección del correo electrónico. Entonces un quinto grupo con esa obligatoriedad. Pero analicemos. Personas naturales que hayan suministrado en la demanda dirección de correo electrónico. No solo es en la demanda, es en cualquier pieza procesal. Y si ellos han suministrado ese correo electrónico, allí se les tendrá que notificar. Y digamos que esto ha cogido mucho mayor auge con el 806, ¿no? Pero bueno, eso también aplica para estas personas. ¿Por qué? Hubo un caso, o han habido casos, hay uno muy diciente, uno curioso del Consejo de Estado, que un abogado entró de su membrete, ustedes saben qué es el membrete, ¿no? Como la hoja de presentación del profesional donde coloca sus contactos. Y entonces él en una hoja de estas, membreteada, envió un memorial a una actuación en acción contenciosa administrativa. Y resulta que, bueno, recibieron el memorial, el proceso siguió avanzando y tuvieron que, o se produjo otro auto que tocaba notificarlo y lo notificaron pues al contacto donde este abogado había dispuesto en su membrete. El abogado se viene y lanza en ristre diciendo que él en ningún lado había hecho de manera expresa que esa era su dirección o que se tuviera como en cuenta esa dirección de correo electrónico. Menos mal. Y está bien dispuesta en todo el sentido el pronunciamiento del Consejo de Estado, que le dijo, ¿cómo así? Si usted dispuso, usted suministró esa dirección, ahora no puede decir que usted puede escoger que para efecto de temas profesionales entonces lo pueden contactar allí, pero para temas judiciales no, o si le benefician o no, entonces usted escoge a ver si queda uno notificado. Le digo, no señor, usted la suministró ahí y queda notificado para todos los efectos, y así tiene que ser. O sea, que entender, y eso es un tema que ese ejemplo que les estoy colocando solo nos pasa a nosotros los abogados. Ténganlo por seguro que un arquitecto, un ingeniero nunca va a llegar
a ese extremo de decir, no, pero si es yo suministro mis puntos de contacto, pues es que allí es donde me pueden contactar. No, pues este abogado como argumento quería utilizar que en ninguna parte había dicho expresamente que allí lo podía notificar. Afortunadamente en eso vamos evolucionando y a pasos agigantados, y se le dijo, no señor, si usted lo suministró, ahí se tiene por notificado. Y el numeral segundo termina cerrando otra brecha que dice que si se registran varias direcciones de correo electrónico se podrá en cualquiera de ellas, y aquí hay que tener mucho cuidado también. ¿Por qué? Porque a veces las personas dicen, no, pero es que yo no estoy notificado, a mí no me notificaron. Le dicen, miren, en este correo, ese correo era de su antiguo trabajo, ese correo era institucional por ser estudiante, por ser docente, en fin, es responsabilidad suya todos los correos que se abran a nombre suyo, y si no sería también muy fácil evadir, ¿cierto? Entonces con la simple disculpa, no, es que ese correo yo casi no lo abro, yo no lo uso. No, el legislador entendió que es su responsabilidad, y si se registran varias direcciones de correo electrónico en cualquiera de ellas, no es que le tenga que mandar a todas las que tenga, no, en cualquiera de ellas, y se entiende por notificar. El numeral tercero, la comunicación a quien deba notificarse. Dice el numeral tercero, el interesado sin intervención del secretario remite una comunicación. Miren que este numeral tercero para mí es por donde ha debido comenzar, porque aquí le está diciendo cómo notificar a una persona natural. Y entonces viene todo el tema que le remita una comunicación informándole lo que nosotros conocemos, que no nombra la ley, pero tradicionalmente, por costumbre, el famoso citatorio. El citatorio no es más sino una comunicación para que se entere, porque se confunde también y se dice, es que con el citatorio yo ya cumplí con la notificación. No, señor, con ningún citatorio se cumple o se materializa una notificación, es un paso previo, ahí le está enterando, lo está comunicando. El contenido, bueno, y la forma de hacerlo, existencia del proceso, la naturaleza del proceso y la fecha de la providencia judicial, no más, no la providencia judicial, simplemente la fecha, estoy hablando del citatorio, la referencia completa del proceso, la forma de envía, servicio postal autorizado. Aquí también es bueno hacer un paréntesis, porque ese servicio postal autorizado es aquel que cumple con 3 requisitos, si no, no nos sirve para efectos probatorios. Y ojo, porque todos los que tenemos que ver con derecho, el tema de la notificación es siempre y cuando se puedan derivar consecuencias jurídicas, si no nos sirve para nada, digo yo judicialmente. Entonces el servicio postal autorizado debe cumplir con los 3 requisitos, que son que esté debidamente cotejado, que efectivamente se haya sellado en presencia suya, y tercero, que es la más importante, que exista una constancia de ese envío, a ver qué fue lo que sucedió, qué fue lo que el empleado de esa empresa de servicio postal hizo en su diligencia, de tal manera que, ojo, porque esto se han presentado muchísimos casos en los cuales dicen, no, pero es que yo fui a una empresa de servicio postal autorizado y me dijeron que eso era un correo certificado o servicio postal autorizado. No, si no cumple con los requisitos, no, porque le expidan a usted un recibo, le están diciendo es simplemente como un recibo de que usted pagó para una diligencia de un envío, pero eso no tiene efectos probatorios. Entonces, con esto tiene que tener mucho cuidado, tiene que ser correo certificado. ¿Y quién se lo certifica? Solo la empresa de servicio postal, a través de una constancia, y después de usted haber ido allí y dispuesto que se hiciera la diligencia. Lo que va a dejar constancia es de la diligencia, que para efectos de notificaciones pues es la que nos guía a ver qué camino debemos seguir. Por lo tanto, es de cuidado. El término para comparecer, bueno, y terminando con ese, pero es que me dicen, alguien dice, puede decir, bueno, no, es que yo fui a ese servientrega y en ese servientrega me dijeron que era, no le sirve de nada. Si esa oficina no le garantiza el cotejo, el sellado y que le den una constancia, pues usted no puede o no debe instaurar la diligencia por ahí. Tendrá que irse a la oficina principal o a la otra más cercana donde haya un servicio postal autorizado, porque va a tener esas consecuencias. Le exige entonces esa comunicación, eso sí, que el término para comparecer, una prevención del término para comparecer, que es de 5, de 10 o de 30 días. Esto no es caprichoso. Esto se ha dispuesto que es
dentro del término de la estancia 5 días si está dentro del mismo ámbito territorial del juez, 10 días si no está dentro de ese ámbito territorial pero se encuentra en el territorio nacional y 30 días si se encuentra en el extranjero. Entonces también hay que saberlo determinar porque es dependiendo de ese factor territorial. El sitio de envío, en cuanto al sitio de envío, a cualquiera de las direcciones informadas al juez, que también merece algún cuidado, porque es que, ¿y por qué les hablo de tantos cuidados? Porque es que el mayor número de nulidades es por indebidas notificaciones, por fallar con todas estas formalidades. El sitio de envío, dirección informada al juez. En principio, ¿dónde está informado el juez de esas direcciones? En un acápite de la demanda que se llama notificaciones. Pero eso es muy común que sufra modificaciones. Y entonces, al sufrir modificaciones, a veces las personas de buena fe dicen, no, pero es que mi usuario, mi cliente me dijo que ya no vivía allá, pues no tiene ningún sentido que se lo mande allí, yo se lo mando a la nueva dirección. No, error, indebida notificación, porque el juez tiene que estar informado. ¿Qué hay que hacer? Decirle al juez, el juez, para efectos de la notificación, tengo comunicación de mi usuario, de mi cliente que ya no habita o trabaja allí. Por favor, téngase en cuenta esta nueva dirección. Y él se pronunciará con un auto y le dirá, para efectos de la notificación, téngase esta dirección. Y esa es la forma, por eso es informadas al juez. Dirección del destinatario en unidad inmobiliaria cerrada. Regímenes de propiedad horizontal, hoy muy comunes en ciudades grandes, ¿cierto? Porque también se había presentado un problema, entonces se cortó de tajo y se le dijo, la entrega podrá realizarse a quien atienda la recepción y no el cuento también tergiversado de mala fe, en el cual los abogados dicen, no, pero es que al apartamento nunca llegó esa comunicación, esa notificación, y yo veo una unidad inmobiliaria cerrada, quedó en la recepción y venía a venir la nulidad por indebida notificación, una vagabundería. Digo, no, ahora sí se atiende la recepción, se entiende por entrega. El comprobante, porque hay que dejar prueba de ella, ya les decía a ustedes, de la comunicación debidamente cotejada y sellada, más esa constancia, que es la que me va a decir efectivamente qué pasó con el envío de ese documento que se llama citatorio. Y si existe dirección electrónica, parte final de ese numeral, ¿cierto? El secretario o el interesado la podrán hacer por medio de correo electrónico, constancia al expediente e impresión del mensaje de datos. Entonces, yo ya tengo 5 grupos que escribimos ahora anteriormente, en los cuales me obliga a la notificación por correo electrónico, pues tengo que desplegar esa primero antes de hacerla en físico. Y ya el secretario o el interesado, eso no es un orden estricto que tiene que pasar obligatoriamente por el secretario, no, directamente el interesado puede dejar la constancia y decirle al juez a través del secretario que eso ya se cumplió. Y si es dirección de correo electrónico, cosa que también llegó a vigorizar y de qué manera el artículo 806, ¿cierto? En el cual le dice, bueno, si ese es el mecanismo, entonces desplieguelo de esa forma y deje la que se reciba. El numeral cuarto, la devolución de la comunicación. Y el numeral quinto, se los digo los dos porque aquí encuentro otra incoherencia, la persona a notificar comparece. Me parece que quedaron intercalados también, porque si estamos hablando de cómo hacer la notificación personal, me parece que lo primero que se ha debido barrer es si la persona va, o sea, si comparece. Pero no, aquí quedó primero el numeral cuarto y digo, es si se devuelve la comunicación, hacemos tal, y en el numeral quinto, si la persona a notificar comparece, o sea, va al órgano de jurisdicción, hacemos tal. Bueno, así quedó, otro error para mí, garrafal, en el sentido de que estamos hablando para la gente del común, y va a leer ese texto, va a tratar de cumplir y presenta todas esas dificultades. Entonces, las razones de la devolución, o una devolución de la comunicación que queda en la constancia. Entonces me dice, ¿por qué no recibe? Porque no existe la dirección, no trabaja en el lugar, o porque se rehusaron a recibirla. Entonces, sobre los literales A y B, porque no recibe o no trabaja en el lugar, o porque no existe la dirección, se procede al emplazamiento del artículo 108. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la certeza de que ese citatorio no le llegó a la persona, y como no le llegó, pues entonces el mecanismo a desplegar es el emplazamiento. Porque hay 3 vías para la notificación personal, ¿no? Que yo las clasifico sencillitas: notificación personal directa o notificación personal indirecta, que se subdivide en 2. La notificación personal directa, ¿cuándo?
cuando esa comunicación le llega y la persona comparece. Bueno, listo. La notificación personal indirecta por emplazamiento la estamos viendo aquí, cuando efectivamente se tiene certeza de que ese citatorio no llegó, no hay otro mecanismo, hay que acudir al emplazamiento. Y la otra vía sería también notificación personal indirecta, pero ahí la premisa cambia y ahí es que tenemos la certeza que ese comunicado, ese escrito le llegó, pero por la razón que sea la persona no fue. Entonces ahí se desplegaría el aviso. Entonces es el mecanismo para cumplir con la notificación personal. Acuérdense que nuestra meta es notificar personalmente, pero yo ya sé que hay 3 formas de hacerla. Entonces tengo que mirar y tener cuidado cuál es. No es que la que yo escoja, es de acuerdo a las circunstancias. El tema de que si se rehúse a recibirla, el funcionario la dejará en el lugar y emite constancia de que allí quedó. Y para todo el efecto legal se entiende entregada y procedería posteriormente la notificación por aviso, solo en el caso en que se rehúse. Sobre este tema de rehusarse, también tendremos que esperar el alcance o la limitación que nos pueda hacer, o nos deba hacer la Corte Constitucional, porque aquí viene o se pueden presentar dificultades complejas. ¿Qué se entiende por rehusarse? ¿Cuál es el alcance de rehusarse? Lo otro, ¿quién se puede rehusar? Porque si se rehúsa a recibirla, uno tendría que entender cómo eso le va a traer o le puede traer consecuencias jurídicas. Únicamente el legitimado en la causa, y en este caso por pasiva, sería quien se rehusara, le traería estas consecuencias. De resto podríamos estar cometiendo una injusticia, una arbitrariedad, porque si es otra persona que no está legitimada, pues ahí vamos a tener un problema. Este esquema de rehusarse pues es complejo, y ya les digo, necesitaremos y estaremos al portal del pronunciamiento de la Corte Constitucional para su limitación. Está dispuesto que si se rehúsa se entiende entregada, y entonces hay que desplegar ahí no el emplazamiento sino la notificación por aviso. El numeral quinto, lo hacemos, la persona va, entonces a esa invitación que se llama citatorio va al órgano judicial, y si va al órgano judicial entonces hay que desplegar el mecanismo para que quede notificado personalmente. ¿Cómo? A través de un acta, y por eso se dice el nombre de acta de notificación personal, que hoy en día afortunadamente es con cualquier documento se puede verificar que se trata de esa persona. Y ahí pueden existir 2 eventos, que firme o que no firme. Si firma nada, el acta no, hasta ahí entonces entendemos que se levantó el acta y queda notificado ahí personalmente, de manera directa. Los términos empezarán a correr a partir de la hora hábil del día siguiente. Claro, hábil. O que no la firme, pero si no la firma también queda notificado personalmente, porque se dejará la respectiva constancia de la razón del por qué no firmó. No importa, que no podía, que no sabe leer, que no sabe escribir, que no lo quiso hacer. Para los efectos que sea, se levantó el acta y queda notificado personalmente, y empiezan a correr los términos como dijimos. El numeral sexto entonces nos habla de la persona a notificar no comparece. Es el caso del 292. Hay que desplegar la notificación por aviso. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza que ese comunicado sí le llegó, pero la persona, por la razón que sea, no compareció dentro de los 5, los 10 o los 30 días. ¿Qué hay que hacer? Desplegar la notificación por aviso. Y tiene 2 parágrafos, decíamos 6 numerales, 2 parágrafos. Parágrafo 1. Lo puede hacer un empleado del juzgado donde no exista empresa de servicio postal o por determinación del juez. Claro, hay que entender que estamos en Colombia y ahí hay sitios o lugares donde no llegan las empresas de servicio postal. Por lo tanto, allí el juez debe desplegar los mecanismos que él conozca con su característica de sedentarismo para ejercicio del cargo y disponer de cuáles. Eso él lo hará directamente. Si no encuentra a la persona, le deja la comunicación o el aviso, claro, para cumplir con los efectos de la notificación. Y el parágrafo segundo, que dice que el interesado le puede pedir al juez que oficie, ya sabemos que el oficio es una orden, ¿cierto?, a entidades públicas o privadas con bases de datos para que le suministren la información. Muy importante, muy en boga, y afortunadamente nuestros jueces, o la mayoría de nuestros jueces, lo están extendiendo en ese sentido. Porque miren que para mí el paso previo al emplazamiento hoy en día, con la existencia del Código General del Proceso, es el parágrafo segundo del 291.
porque es que miren que al juez lo que le interesa es notificar, no le importa tanto la forma. ¿Por qué? Porque sabemos que notificando dentro de un marco que se llama debido proceso, artículo 29 de la Constitución, le está diciendo notifique en legal forma para que le garantice usted a la persona el ejercicio al derecho a la defensa. Entonces, este parágrafo segundo, muy en boga, ya les digo, se constituye y afortunadamente se está entendiendo en un paso previo. El artículo 293 nos habla del emplazamiento, bueno, de ese, digamos que esa estructura, aquí está un simple ejemplo, pues ahí lo tienen a disposición para su contenido. ¿Cuáles eran las características y que existía? Que la publicación en un listado por una sola vez en un medio escrito de amplia circulación local o nacional y tendrá que hacerse el día domingo. En otro medio masivo de comunicación tendrá que hacerse cualquier día entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche y el juez debe indicar mínimo 2 medios. Bueno, también todo un galimatías para el famoso emplazamiento, cosa que no ha servido, con una cantidad de formalidades que a veces son hasta incongruentes. Por ese medio escrito de amplia circulación, hay sitios en Colombia donde llegan diarios de amplia circulación, por lo tanto no es que sea camisa de fuerza de esto. Bueno, se cumplía con todo ese mecanismo. Después de eso, el interesado disponía de esa publicación y allegaba copia informal de la página donde conste el listado y la constancia del medio de emisión o transmisión para dejar el acuse de recibo. Y decía el parágrafo segundo, la publicación debe permanecer en la respectiva página web del medio de comunicación por el tiempo del emplazamiento. Esto sí es nuevo, ya se le está apuntando a otros mecanismos distintos al tradicional, que es ese que acabamos de describir, que no sirve para nada, pero se mantuvo, otro de los errores. Entonces, para el emplazamiento, ahora nos hace una doble exigencia cuando se quiso simplificar, y es que manejemos todo este tema tradicional que acabamos de ver, más una nueva. ¿Cuál es la nueva? Que dice que efectuada la publicación de ese edicto, el interesado debe también, o sea, surge otra formalidad más, remitir comunicación al Registro Nacional de Personas Emplazadas con el mismo contenido del emplazamiento y el número de identificación del emplazado en lo posible. Entonces miren que duplicó, y lo mismo, vuelve y le apunta a las tecnologías, pero dice sí, confiamos en todo el mecanismo tecnológico, pero no descuidemos, o mejor no descuidemos, no dejemos de lado, porque hay que cumplirlo también con todo el tema tradicional. Entonces no se hizo nada, porque se duplicó y se está duplicando el trabajo, el costo, todo. De manera, un error bien considerable. Ese Registro Nacional de Personas Emplazadas es quien lo publica y 15 días después se entiende surtido el emplazamiento. El emplazamiento hasta ahora no está notificado cuando es por esta vía y se procede a nombrar el curador ad litem. Una vez se posesiona el curador ad litem, ahí es cuando podemos decir quedó notificado vía emplazamiento. Le corresponderá al Consejo Superior de la Judicatura en su sala administrativa pues implementar todo lo necesario para las bases de datos de estos registros. Se crearon 3. El que estamos hablando, Registro Nacional de Personas Emplazadas, y también para procesos, apertura de procesos de pertenencia y apertura de procesos de sucesiones. Y garantizar su consulta por internet por 1 año. Desapareció el parágrafo del Código de Procedimiento Civil que permeaba al curador por su gestión. Bueno, afortunadamente pues, eso se quitó. Era su razón de ser y se le aumentaba en un 50% sus honorarios, eso era inconcebible. El 292 nos habla de la notificación por avisos y aquí también pues simplemente un ejemplo. ¿Qué características? Cuando no se puede hacer la notificación personal se hará por medio de aviso, que en este caso no es principal, claro, porque si vamos a la notificación principal y se da la premisa de que tenemos la certeza que el citatorio le llegó pero la persona no compareció, entonces entra por aviso, aquí no es principal, sería secundario. Con una advertencia de que la notificación personal se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. Desapareció afortunadamente el inciso final del 320 también del CPC que decía cuando deba surtirse un traslado con entrega de copias, el notificado podrá retirarlas de la Secretaría dentro de los 3 días siguientes, vencidos los cuales comenzará a correr el término respectivo. Presentó para muchas dificultades y algunos jueces en aras o con pretexto garantista decían que el traslado es de 13 días porque si aquí la norma me lo está diciendo, pues yo espero los 3 días en secretaría, y se malinterpretó la norma porque era con una condición, que el notificado
fuera a retirar en secretaría las copias, si no, no tendría por qué extenderse el término del traslado, pero bueno, eso desapareció afortunadamente. En el aviso, si se trata de la primera providencia judicial, llámese autoadmisorio de la demanda de voto de mandamiento ejecutivo, será el aviso, que es un documento, más la copia informal de la primera providencia. Para la elaboración del aviso hoy lo hará el interesado, no requiere intervención del secretario, ojo, a la misma dirección de la demanda y a través de servicio postal cumpliendo con eso, o sea, es otro servicio postal porque esta vez va el aviso más la copia informal de la primera providencia judicial. Y hay que cumplirlo pues de esa manera. Tanto quedan dos constancias, una constancia del envío a la dirección y una copia del aviso debidamente cotejada y sellada, para tener la certeza que ese fue el documento que se envió. Y lo mismo, si existe dirección electrónica del secretario interesado, pueden hacerla y deben hacerla por el correo electrónico del aviso más la providencia judicial, constancia del expediente e impresión en el mensaje de datos. La notificación en estrados, cuando se queda en el 294, ese no tiene ningún inconveniente ni ha cambiado para nada. Es implícita, o sea, con quienes estén, esa es su mayor característica, porque es en oralidad. En esta es la única que interviene el juez, por obvias razones. Sabemos que hay una regla general de procedimiento que me dice que el juez debe estar presente en todas las actuaciones procesales so pena de nulidad. Por lo tanto, si él está allí, pues directamente está manejando todo el ejercicio de las notificaciones. ¿Cuáles? Estas, las en estrados. ¿Cuándo se produce? De manera simultánea con la decisión tomada, porque estamos en oralidad. Entonces dice que ha notificado una vez se profiera el respectivo auto. ¿Por qué es importante? Porque ya sé que hay el término de ejecutoria es y la norma me dice inmediatamente. Por lo tanto, si yo quiero atacar ese auto, ahí es el momento donde debo pedir el uso de la palabra para interponer el respectivo recurso. Se presenta pues en actuaciones de procesos verbales, en todos los interrogatorios de parte, de terceros, inspecciones judiciales, diligencias de entrega, de oposición, diligencia de apeo, que es lo que tiene que ver con el proceso de linde y amojonamiento, en la práctica de medidas cautelares, o sea, no sufre ninguna modificación. La notificación por estado, 295, entonces procede contra autos y sentencias que no deben hacerse de otra manera. Entonces, cuando la ley me dice que debe ser de otra manera, como la de la primera providencia judicial para el demandado, pues tengo que ir a la personal, pero si no, si la actuación es escrita, entonces hay que entender, y lo simplificó el Código General del Proceso, se hará por estado. Que digamos tiene una doble connotación, una externa y una interna. La externa, ¿cuál es? Una inserción en ese estado al día siguiente de la fecha de la providencia judicial, con todas las características, ustedes los conocen, el tiempo que dura fijado, un solo día. Y hay otro mecanismo que es la interna, que va al interior de la misma providencia judicial. Y el parágrafo dice que si los recursos del Consejo Superior de la Judicatura lo permiten, se podrá por mensaje de datos, que también aquí apuntaló y pegó duro el 806, porque si no necesitará impresión ni firma del secretario, y por obligación y fuerza, ya hablamos de eso, de la pandemia, pues se vio reflejado allí o se ve reflejado allí. La notificación por conducta concluyente en el 301 no se cambia, esa no tiene ninguna modificación. Es cuando se infiere que una parte ha tenido conocimiento de una providencia judicial, pero no es una suposición, y es el total del contenido que digamos ahí son los dos errores que se cometen con esta notificación por conducta concluyente. No es suponer o el decir que es que la persona debería saber o tendría por qué estar enterado. No, eso tiene que haber prueba, se tiene que inferir el contenido total de la providencia, por manifestación de la parte o del tercero al funcionario judicial que conoce la providencia judicial en su totalidad. Por escrito constará con la firma y oralmente porque queda el registro de ella en la respectiva grabación. Los requisitos que necesita, pues que exista una providencia judicial, lo básico, lo primero, que se dicte en una actuación judicial, que no se haya notificado por otro medio y que se mencione totalmente por escrito o verbalmente. Desapareció el segundo inciso del 330 cuando una parte retira el expediente de la Secretaría, porque eso ya no existe. Eso existía cuando se manejaba de otra manera la posibilidad del recurso extraordinario de casación que se le podía entregar a las partes para la demanda de casación o para su respectiva contestación. Eso ya no se maneja de esa manera, ya no existe, por lo tanto desapareció. En los poderes también, por escrito del abogado, cuando se notifique el auto que reconoce personería, claro, queda notificado por conducta concluyente de todas las actuaciones.
Y la nulidad por indebida notificación de una providencia judicial, sobre todo la primera, entonces se tiene notificada por conducta concluyente de esa primera providencia, auto admisorio o mandamiento ejecutivo, el día en que se formule la petición de nulidad, porque es apenas coherente, es apenas de lealtad procesal, ¿cierto? Ya lo conoce, por lo tanto de ese se tiene notificado. El término respectivo de traslado que comienza a correr a partir del día siguiente de la ejecutoria del auto que decretó o, si viene el superior, por el auto de obedecimiento de ese superior. La notificación mixta, para mí nunca ha existido, pero bueno, es aquellos casos en donde hay que surtir distintas notificaciones para una misma providencia judicial. El caso típico de la primera providencia judicial, ¿no? El auto admisorio de la demanda, ustedes saben, se le notifica por estado al demandante porque es el accionante y se le notificará personalmente, como lo exige la ley, al demandado, su representante legal o apoderado. El 298 simplemente hace una claridad, pero también siempre ha existido, en el sentido de decirnos que las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente antes de la notificación a la parte contraria. ¿Por qué lo decía? Pues para que no se insolvente demandado. Y sigue existiendo de esa manera. Pero digamos que lo que aclara es que dice que la interposición de cualquier recurso no impide el cumplimiento inmediato de la medida cautelar. O sea, procede. Y todos los recursos, en ese caso, irán en el efecto devolutivo, por lo tanto la actuación continuará. De esta manera, entonces, dejamos evacuado lo que tiene que ver con los actos procesales de comunicación en cuanto a las órdenes y las notificaciones.